Dios les bendiga, mis hermanas. Estamos hoy a 31 de marzo del 2026. Qué regocijo el poder congregarnos una vez más para poder estudiar su santa palabra con este taller Conociendo el Reino de Jesús. Y hoy vamos a hablar de un tema que se titula La legislación del reino. Pero primero tenemos que ver qué es la legislación. Dice que la legislación es el grupo de leyes y principios que permiten y posibilitan a organizar la vida o disposición en un estado. Se refiere al reglamento jurídico que rige cuáles son los comportamientos y acciones prohibidas y cuáles son aquellas que pueden ser admitidas a las que por el efecto son obligatorias en ciertos escenarios. O sea, aquí estamos hablando de reglas y esa es la terminología de lo que es una legislación. Hoy vamos a la legislación o constitución del reino, que es lo que estamos estudiando hoy. Dice, la legislación o constitución del reino es la voluntad, la intención, los deseos y los propósitos documentados por el Padre Celestial para todos los ciudadanos componentes de su reino, o sea, para usted y para mí. Está conformada por una serie de principios y leyes que tienen como propósito preservar y resguardar al hombre y a toda la creación, fundamentados en las escrituras. El obedecerlos nos permitirá disfrutar a plenitud de su paternidad y de su reino. Mire la diferencia de la legislación terrenal. Mire qué hermoso esto, pensando en nosotros para resguardarnos. Y dice que todo estaba fundamentado en base a sus escrituras. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a obtener? Dice que si nosotros obedecemos todo esto instituido en su legislación, nos permitirá disfrutar a plenitud, o sea, no a medias, no un poquito, no un chin, nada, a plenitud de su paternidad. O sea, no nos vamos a sentir huérfanas, no nos vamos a sentir esclavas, no vamos a caer en ese espíritu de orfandad, sino que a plenitud la paternidad de su reino. O sea, vamos a vivir ese reino en plenitud. Eso se oye hermoso, mis hermanas. Dice, la constitución es el acuerdo o pacto que hace el rey del reino con los ciudadanos de su reino. O sea, es un acuerdo o es un pacto. ¿Y qué es un pacto? El pacto, dice, es lo que sustenta la relación del padre con sus hijos y del rey con sus ciudadanos. Ahí está explicado lo que significa. La Constitución dice que es un acuerdo o pacto, pero dice que ¿qué es un pacto? Es lo que sustenta, es lo que fundamenta, es lo que solidifica, lo que mantiene, lo que preserva. Eso es hermoso. Y dice acá, vamos a ver la ley de Yahweh. O sea, cuando Moisés se iba a presentar al faraón, le dijo, y cuando me pregunte que quién me manda, ¿quién le voy a decir que eres? Tú solo dile, yo soy, me manda. Entonces, la ley de yo soy, la que vamos a ver hoy, y la vamos a ver en tres partes. Vamos a ver la primera. Dice la ley primigenia. ¿Qué es la ley primigenia? Es aquella que fue dada a Adán según esto según la Biblia en Génesis 1:28. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mis hermanos, esto es hermoso donde nosotros podemos ver que a la humanidad el Señor le dio el mandato de fructificar, de multiplicar. Dios también mandó al hombre a sujuzgar la creación, a señorearla, de usarla
sin abusar de ella. No dijo que la sociedad, el mundo hoy está tan deteriorado a raíz del abuso que el hombre ha cometido en la naturaleza. Las crisis ecológicas modernas que hoy se ven, hermano, es por la mala administración que los hombres le hemos dado a la tierra, por avaricia, por egoísmo, por negligencia, por lo que sea, mis hermanos. Esta tierra ha sido deteriorada, destruida por nosotros mismos. Pero el Señor, la ley que nos entregó fue, que le entregó en el Edén a Adán fue que lo bendijo, dice, lo bendijo Dios. Imagine qué hermoso que lo bendijo para entregarle esto. Y le dijo, fructifíquense, multiplíquense, sojúzquenla, señoreen. O sea, le entregó todo. Pero esta ley quedó sin efecto, como dicen, se frizó cuando Adán cometió pecado. Y entonces vino la ley mosaica entregada a Moisés. Y esto lo podemos ver en Éxodo 20 del 1 al 17. Y dice, solo voy a leer el verso 1 para que ustedes también puedan estudiar todo el capítulo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta ley mosaica nosotros la podemos ver escrita también en los 5 libros de la ley, que nosotros los conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Otras personas le llaman como el Pentateuco, otras personas le llaman la Torá. Tiene diferentes nombres, pero se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. A eso se refiere la ley mosaica, donde están las instrucciones de cómo Moisés iba a liderar a su pueblo. Porque esto sucedió después que el pueblo salió de la esclavitud, de que estaban oprimidos por Egipto. Y dice que los 10 mandamientos fueron divididos en 2 secciones por el Señor Jesús. Una parte se refería el amor hacia Dios y la otra parte se refería en el amor hacia el prójimo. Y ustedes lo pueden comprobar en Mateo 22, 37 al 40, donde Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, que esto lo vamos a ver más adelante, que aquí está estipulada la ley mosaica. Pero ¿qué pasó con esta ley mosaica? Dice que la ley fue añadida para condenar la iniquidad, lo que había cometido Adán. Y veamos que esta ley tenía caducidad, según Hebreos 7, 17 al 19. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote. Y mire esa palabra. Yo le he puesto subrayada ahí, le he puesto marcada, para siempre. O sea, para siempre es que nunca va a dejar de ser, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en la ley mosaica nosotros teníamos que, para poder cubrir nuestros pecados, sacrificar corderos. Y a raíz de esa sangre, nuestros pecados eran cubiertos, no eran expiados, sino que solo eran cubiertos. Y pero, ¿en qué benefició? Dice que esta ley era ineficiente, era ineficaz, era débil. ¿Por qué? Porque solo cubría, no perdonaba de una vez y por todo. Pero yo quiero que nosotros le prestemos atención a esto, porque la ley mosaica es sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es una sombra? Cuando usted se para en la luz, ¿verdad que se refleja a usted, pero no es usted? Solo se refleja la sombra suya. Así es la ley mosaica. Aquí cuando fue entregada era sombra de lo que había de venir, porque todo lo que celebra la ley mosaica lo redimió Yeshua cuando él vino como hijo de hombre. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso dice que la ley mosaica tenía caducidad.
porque esto solo era una sombra, una muestra de lo que realmente venía para nosotros, porque aquí en esta ley dice que le entregó los 10 mandamientos. Pero dice que esos 10 mandamientos estaban divididas en dos secciones. Una parte de los mandamientos era dirigido al amor hacia Dios y la otra parte el amor hacia el prójimo. Pero cuando Yeshua vino, ya nosotros lo podemos comprobar. Por eso, entonces los 10 mandamientos han sido abolidos. Verán que no, porque él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a hacerla cumplir. Y nosotros lo vamos a comprobar de qué manera él nos enseña, cómo él nos hace ver que tenemos que cumplir la ley. La ley mosaica fue derogada después de la resurrección de Jesús. En Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabrillos, lo que veíamos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando en la ley de mosaica, el pueblo venía constantemente, cada vez que quería ser cubierto sus pecados, venía y ofrecía esos corderitos. Y el sacerdote dice que solo podía entrar una vez al año al lugar santísimo, porque el pueblo venía y en el atrio ellos celebraban sus sacrificios. Al lugar santo, dice que en ese lugar santo estaba la mesa con los panes de la propiciación y el candelabro, que eso representa ¿qué, mis hermanos? Esa mesa representa el pan de vida, que es la palabra del Señor. Y el candelabro significa la presencia del Espíritu Santo. Mis hermanos, entonces, ¿cómo nosotros hasta ahí podíamos llegar? El hombre, el sacerdote, el sumo sacerdote podía llegar al lugar santo y poder comer de su palabra, tener esa relación con el Espíritu Santo, pero solo una vez al año. Él podía entrar, pero si estaba limpio, si estaba puro, porque si no, él podía perecer. Por eso dice que cuando entraba hasta se le ponía una cadenita con campanitas que sonara que él estaba vivo, todavía oficiando el sacrificio durante el lugar santísimo, porque si no, eso indicaba que él había fallecido, porque tenía que presentarse santo ante Dios. Imagínense, hermana, ustedes se ponen a pensar. Si en este tiempo nosotros tuviéramos que hacer eso, no pudiéramos cumplir esa ley. No pudiéramos, nadie pudiera ser salvo, hermana, porque la ley era dura. Y veamos hoy, por gracia, hermana, mire, la ley del espíritu de vida. Esta ley fue activada con Jesús después de su resurrección. Y lo podemos comprobar en Romanos 8:2-4, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, escuchen hermana, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, eso es tan hermoso cuando nosotros vemos la ley del Espíritu de vida de Jesús, me ha librado de la ley del pecado. Qué hermoso es saber que tenemos esa ley, que Jesucristo la activó cuando Él resucitó, la ley del Espíritu de vida. Entonces, si nosotros vemos cuán amor el Padre nos tiene, hermano, por haber enviado a su Hijo. Mire, la ley que rige el reino y a toda la nación hoy día es la ley del Espíritu de vida. Según Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Tenemos aquí, mis hermanos, que meditar y valorar el sacrificio de Jesucristo. Hoy que se celebra Semana Santa, Pesa, como se le quiera llamar, hermana, de verdad que es para que reflexionemos una vez más.
Pero no solo reflexionar hoy porque se celebra, sino que nosotros día con día tenemos que reflexionar en ese sacrificio tan valioso que Él hizo por nosotros. Hermano, de verdad que cuando nosotros vemos acá el sacerdocio que ejercía durante la ley mosaica era el sacerdocio arónico, pero ese sacerdocio fue anulado porque era un sacerdocio inútil, un sacerdocio débil. Ha sido cancelado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido esa ley era débil si nosotros decimos, pero si Él la hizo? ¿Acaso no fue Dios que la dio? ¿Podía Dios dar algo débil o inútil? La respuesta es que Dios nunca tuvo la intención de que fuese la ley definitiva del sacerdocio. Fue dada para preparación de la venida del sacerdocio ideal, de ese sacerdocio que iba a ser para siempre. El sacerdocio de Melquisedec, que dice de un sacerdocio para siempre. Por eso fue que él permitió que esta ley, que fue débil, que fue inútil, fue todo, fue como les decía al principio, fue sombra de lo que había de venir, para que nosotros aprendiéramos a raíz de eso un ejemplo de todo lo que nosotros teníamos que haber hecho si no fuera solo por su sangre, si no fuera por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Todo, hermano, nosotros estábamos distanciados de Dios. El hombre era un constante recordatorio de la cuestión del pecado, no había sido solucionada de una vez por todas. Allí nos mostraba que el pecado no había sido solucionado. ¿Por qué? Porque solamente estaba siendo cubierto, solo estaba como algo así pasajero, pero tenía que venir ese sacerdocio, ese orden, según Melquisedec, ese sacerdocio para siempre, para que de una vez quitara todos estos rituales y todo esto que la ley mosaica nos establecía. Pero como le repito, la ley mosaica era una sombra de lo que había de venir, porque Él la cumplió paso a paso, y es lo que nosotros tenemos que valorar, todo lo que Él nos evitó, que nosotros como hijos de Dios pudiéramos estar en esos rituales, en eso trabajoso, porque eso era un sacrificio, mis hermanas, el tener que constantemente, imagínense que ellos, para poder celebrar todas estas fiestas, tenían que ir a Jerusalén, donde nosotros lo podemos celebrar dentro de nuestras propias casas. Entonces recordemos que hoy usted y yo nos regimos bajo la ley del espíritu de vida. Ya no estamos regidas bajo la ley mosaica. Por eso es que ya usted y yo no tenemos que efectuar ningún sacrificio para ser perdonados. Dice que la ley del espíritu de vida sustituyó la ley mosaica, la cual fue provisional. Y eso, por si usted tiene duda, mi hermana, yo la mando a estudiar también. Filipenses 2 del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejanza a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y a la muerte de cruz. Mire, hermano, esto es lo que hizo Jesús por nosotros. Porque dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo la entrego, yo la pongo por cada uno de ustedes. Dice que la ley del espíritu de vida activó la ley primigenia. O sea, acuérdense que les dije allá al principio que la ley primogenia, cuando Adán pecó, cuando Adán cometió iniquidad, se quedó como en un estado de frizz. Pero dice que al venir la ley del espíritu de vida, esta ley primigenia se volvió a activar, esa ley que se le entregó a Adán.
En Génesis 1:28, que, no, que ya sabemos cuál es, que donde los mandó y los bendijo y les dijo que fructificaran y multiplicaran, se volvió a activar. Y esa ley, esa promesa está para ti, para mí, que somos parte de este reino. Dice que la ley del espíritu de vida quitó la sentencia de muerte que había sobre el hombre. Y esto lo comprobamos en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También podemos ver, mis hermanos, que la ley del Espíritu de vida activó el proceso de restauración del hombre y la tierra. Y esto lo podemos comprobar en Primera Corintios, mis hermanas, 5:17, que lo textualmente dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y también 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Mis hermanos, no hay condenación para los que se sujetan a la ley del espíritu de vida. Y eso somos usted y yo. Y eso lo puede comprobar usted con Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay un requisito ahí, mis hermanas. Para que no haya condenación en usted, usted tiene que andar en el Espíritu, no conforme a la carne. Dice, quien está regido por la ley del espíritu de vida es libre de la iniquidad que Adán heredó cuando él pecó. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermano, no se goza usted al escuchar estas promesas. Dice que la ley del espíritu de vida rige el nuevo sacerdocio, que es el que estábamos leyendo. Dice Hebreos 7:14 al 17. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y mire, preste atención a esto y esto digo yo, wow, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Porque nosotros podemos haber escuchado en el Antiguo Testamento que del linaje como dicen, del vástago de David iba a nacer y iba a venir del linaje de David, pero del sacerdocio nunca lo mencionó Moisés, dice. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué otra cosa, hermano, rige según la ley del espíritu de vida? Dice, rige el nuevo templo. ¿Y quién es el templo hoy? 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Porque Él nos dijo que iba a preparar moradas para nosotros, pero son esas moradas. Pero hoy dice, este templo es nuestro cuerpo. 2 Corintios 5:4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Eso está hermoso, mis hermanos. Dice que la ley del espíritu de vida rige el nuevo orden profético. Y eso lo encontramos en Efesios del 4:11 al 12.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si a ti te parece que mucho te estoy leyendo, hermano, esta información es importante, préstale atención y tú tienes que indagar más porque hay más. Esto solo es un verso que se relaciona a esto. Tú vas a encontrar muchos pasajes en la Biblia, pero te los tengo que leer porque son relevantes. No quiero que te aburras, presta atención y enfócate en el mensaje que el Padre te quiere dar en esta noche. El Espíritu Santo nos está hablando. Dice que el ciudadano del reino debe conocer las leyes del reino, debe vivir en orden, en acuerdo, en unidad a las leyes del reino. Debe enseñar las leyes del reino a otros. No solo quedártelas tú, todo este conocimiento que tú estás adquiriendo, tú tienes que enseñárselas a otro. Por eso dice la palabra, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de su palabra. Entonces tú sos ese medio que Dios quiere usar para que tú le enseñes a otros las leyes del reino. ¿Y dónde vas a encontrar esas leyes? En la palabra, que es la legislación que nos ha dejado para que nosotros podamos conocerlas una a una. En Ezequiel 20:11 y les dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. O sea, si nosotros cumplimos esto, vamos a vivir, vamos a tener esa vida eterna, no una vida de 100 años, 120 años, o como Matusalén, 900 y algo de años. No, mis hermanos, es una vida eterna. Si nosotros cumplimos estos mandamientos que han sido, estos estatutos que han sido instituidos a través de su palabra. Miren esto. Las leyes del reino fueron creadas por Dios. ¿Para qué? Mire, ¿para qué fueron creadas? Para regir a todos los componentes del reino, proteger y preservar lo que ha sido creado, para establecer justicia, manifestar su gloria, preservar el orden, asegurar el cumplimiento de los propósitos del reino, regular el estilo de vida de la nación del reino. Estas leyes te dan vida o te dan muerte, bendición o maldición, edificación o destrucción. Tú eliges cuál quieres. Si la vida, la bendición y la edificación o la muerte, la maldición y la destrucción. Porque las leyes han sido creadas para ser obedecidas. Dice, características de las leyes del reino. ¿Cuáles son las características de estas leyes? Dice que estas características son eternas, o sea, para siempre. Reflejan el carácter del Padre. No te vienen a dar una ley que tú no puedas manejar. Es algo que lo refleja a Él. ¿Y cuál es el carácter del Padre? Es misericordioso, es amoroso. Dice que reflejan el carácter del Padre. Dice que las leyes son inquebrantables. Wow. Siempre funcionan y se cumplen. No es, no, es que hoy esta ya está abolida. No, las leyes del reino, esas siempre funcionan y siempre se cumplen. Son leyes firmes, preservan y resguardan su creación, o sea, a ti y a mí. Contiene juicios inherentes, mis hermanas. Los propósitos de la legislación del reino. Hoy vamos a ver cuáles son los propósitos. Esto dice los propósitos del pacto, o sea, como la legislación vimos que era un pacto también. Darle legalidad a la relación. ¿Qué pasa a ustedes, mis hermanas? Cuando ustedes eran solteras, usted no podía ir y tomar a su esposo cuando quisiera, porque no había una legalidad. Usted estaba cometiendo un pecado. Pero cuando usted se casó, contrajo matrimonio, hizo ese pacto que lo enlazó, usted tuvo legalidad.
tuvo derecho de poder disfrutar de todo lo que conlleva un matrimonio. Entonces, eso es un pacto, que tiene usted un derecho. Dice que también el propósito es hacer inquebrantable el pacto. Le he puesto estas dos citas aquí que a mí me llamaron mucho la atención, mis hermanas, y las escribí ahí porque no quería que se me olvidaran. El Levítico 2:13 habla de un pacto de sal. ¿Qué es un pacto de sal? Ustedes la van a leer ahí. Y también en Segunda Crónicas 13:5 habla de un pacto de sal. ¿Qué es lo que sucedía antes? Yo tengo acá este container con sal. Yo vengo y le entrego a cada una de ustedes en un recipiente una cantidad de sal. Y les digo, ustedes hagan con ella lo que quieren. Una de ustedes pudo verla tirado en la yarda de su casa, otro la pudo poner en un recipiente y echarle agua, o cualquier forma usted pudo hacer con lo que yo le entrego de sal, porque yo le digo, guárdala. Pero mañana mi hermana Armida quiere deshacer el pacto con una de ustedes con la hermana Armida, porque yo se lo entregué. Entonces le digo yo, para deshacer el pacto que tenemos, tú tienes que devolverme toda la sal, grano a grano. Pregunto, si usted la tiró en la yarda en el patio de su casa, ¿usted puede recoger esa sal? No se puede. Por eso es que comparó él ese pacto de sal, porque es algo que usted no lo puede destruir porque quiso, porque no puede retribuir todo lo que se le entregó de regreso, porque puede recoger una parte, pero no hay manera que la recoja completamente, porque pudo ver por una lluvia, se deshizo, se desapareció, cuántas cosas pueden haber sucedido. Entonces, por eso dice hacer inquebrantable el pacto, así como lo prueban en esta parte, en estos dos pasajes donde dice el pacto de sal. También dice que el propósito de la legislación es preservar, es mantenernos, es establecer orden, mantener un equilibrio, mantener firmeza. Mire, hermana, es que todo esto que está establecido para usted y para mí es algo glorioso, que nosotros tenemos que regocijarnos de estar conociendo el día de hoy, mis hermanos. Dice, la Constitución proporciona a los ciudadanos del reino ¿qué? ¿Qué es lo que nos proporciona? Seguridad y protección. Usted tiene que sentirse segura en este reino. Usted sabe que en el reino que usted pertenece va a haber justicia. Al reino que usted pertenece, el dueño, el rey quiere que usted experimente paz y gozo. Nadie se lo puede quitar si usted aprende a vivir con esa paz y ese gozo que solo él lo puede dar. Usted dice que el propósito, que los ciudadanos de esta legislación gocen de prosperidad en todas las áreas, mis hermanos, y que también seamos libres, porque Él nos ha hecho libres. Ya no somos esclavos, ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos de nada, somos libres. Entonces, esta legislación nos demanda que nosotros gocemos de todos estos beneficios. Usted tiene tenemos que nosotros empezar a examinarnos qué nos está faltando para gozar de estos beneficios, de estos propósitos, si somos ciudadanos de este reino. Dice también en el Salmo 119, 89, 93. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsistes. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Qué razón tenía el salmista David de escribir esto, hermano? Enamorando a su rey, diciéndole que si su ley no había sido su delicia en esos momentos de aflicción, él hubiera perecido.
Y creo que es lo mismo que le pasa a usted y a mí. En esos momentos difíciles, en esos momentos donde usted no ve la luz del día, mi hermana, donde usted no ve respuesta a nada. Si usted y yo no estuviéramos afirmados en la ley de Jehová, nosotros hubiéramos fallado, nosotros hubiéramos pecado. Y si nosotros, hermanos, es para que le prestemos atención a esto. Si en esos momentos de angustia, de dificultad, nosotros le fallamos, es porque algo nos está faltando. Su ley, no meditamos de día ni de noche, no es ese alimento, ese sustento en nuestra vida. A veces sabemos muchos versos, mis hermanas, pero la clave es que nosotros los entendamos para obedecerlo, no solo por saberlo, no solo por tener un conocimiento, es que realmente si somos parte de este reino, esta palabra sea realidad en nuestras vidas. Mire lo que dice el salmista en este otro salmo, en el Salmo 19, 7, 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Por eso la palabra dice, si usted está falta de conocimiento, pida. Si falta de sabiduría, pida, mis hermanas. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mis hermanos, usted su corazón no rebosa de gozo de leer estas palabras que el salmista escribió con esa seguridad en esos momentos, porque la ley de él es la que nos tiene que guiar en este día a día nosotros. Cuál es bajo qué ley nosotros tenemos que regirnos bajo la ley de Jehová. Y quiero que recuerden esto una vez más. Estamos estableciendo un nuevo estilo de vida, porque todo se trata de Él, todo se trata de Jesús, nada es por nosotros. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Está tu vida sometida a la legislación del reino? Eso te lo vas a contestar tú y te vas a preguntar. Como siempre le recomiendo, medita y busca más pruebas bíblicas de lo que has aprendido. Comparte con alguien lo aprendido. No te quedes con esto, mis hermanas. Compartamos con alguien lo que hemos aprendido, porque esto te va a enriquecer a ti y vas a ser de bendición a otras personas que necesitan conocer más de esto. Hermano, la legislación del reino es algo tan importante que como hijas de Dios tenemos que conocer y saber diferenciar, porque muchas veces queremos vivir parte en la ley mosaica y parte en la ley del espíritu de vida. Pero dice que la que nos rige hoy es la ley del espíritu de vida, porque Él vino una sola vez y eso bastó. Con su sangre Él nos redimió, con su sangre Él nos limpió. Y por eso nosotros tenemos que vivir agradecidos, que nos evitó tanto sacrificio, porque ya Él no quiere sacrificios el día de hoy. Él quiere obediencia de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vamos a obedecer? Conociendo la ley, conociendo su ley, conociendo su ley. ¿Y cómo vamos a conocer su ley? Por eso es que dice el mismo salmista, en su ley medita de día y de noche. No es que usted va a andar todo el día con la Biblia, no, hermana. Usted ese verso que leyó antes de irse a su trabajo, medítelo. Sea como la vaca que rumea y rumea y rumea y rumea muchas veces el mismo alimento hasta que le saca el última sustancia. Que así seamos nosotras, volvámonos adictas de escudriñar la palabra, pero no solo de escudriñarla, mis hermanas, de entenderla, de obedecerla, porque esa es la clave, el obedecer la palabra. Porque la palabra de Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros le amamos a Él, como dice, imagínese, hermano, la ley, muchas personas dicen, ay, pero entonces, ¿por qué es que entonces yo no voy a guardar los 10 mandamientos? En Mateo 22:37 te lo dijo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, dice. Acuérdese que los 10 mandamientos estaban divididos en dos partes. Una parte era para Dios y la otra parte era para el prójimo. Y él lo resumió en dos. Y el segundo dice, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No hay más. Porque muchos dicen, ay, pero miren, él no guardó el sábado. Porque el sábado fue instituido para el hombre, para que el hombre reposara. Y él, cuando él vino, nos entregó el reposo a nosotros para vivir no en un sábado, no de guardar un sábado. El reposo que Dios quiere que tú y yo experimentemos es ese gozo y esa paz. Ese es el reposo que Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir. ¿Y cómo lo vamos a aprender a vivir, hermano? Cuando tenemos esa plenitud en Él, cuando hemos aprendido a saber quiénes somos en Él y hemos aprendido a conocer quién es Él en nosotros. Porque nosotros podemos decir, sí, te amo, Señor, te amo, Señor. ¿Realmente lo amamos? Preguntémonos, porque muchas veces decimos palabras bonitas, hermana, para que suenen bonitas y para que ustedes nos escuchen bonito. Pero realmente estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Estamos comprendiendo lo que esa palabra significa. Hermano, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí es algo grandioso. Algo, hermano, que nosotros tenemos que recordar la muerte, sepultura y resurrección del Mesías para afirmarnos cada vez más que vale la pena servirle a Él, que vale la pena ser parte de este reino, que vale la pena proclamarle al perdido que hay esperanza y que hay oportunidad de vida. Porque dice que cuando Él murió, él llevó en esa cruz todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Y no solo eso, mis hermanos, llevó nuestras enfermedades. Ahí las llevó cautivas en la cruz. Y esas promesas son las que nos tienen que a nosotros, hermanos, recordarnos que ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí valga la pena. Porque Él quiere que vivamos ese reposo. Que antes el pueblo de Israel tenía que hacer una rutina desde un viernes al ponerse el sol y no podían hacer tantas cosas que la ley les impedía hacer. Pero Él quiere que usted y yo vivamos en ese reposo día con día. El aceptar todo lo que llega a nuestras vidas con gozo, con paz. Ese es vivir en ese reposo, en esa plenitud de Él. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos cada vez más a saborear esta legislación, a conocer esta legislación, a conocer las promesas. Sí, el Antiguo Testamento es esa sombra. Es necesaria que la conozcamos para que sepamos de qué cosas Él nos libró a nosotros hoy en día, que el pueblo en aquel tiempo lo hizo. ¿Sabe de qué? Antes yo decía, ay, Señor, cuánto me hubiera gustado yo vivir en la época de que tú anduviste aquí en la tierra. Pero a raíz que yo he estudiado todo esto, ¿sabe qué? Yo no quiero, le doy gracias a Dios por haber nacido en esta época, porque ¿sabe qué le dijo? Esa sangre va sobre ustedes y sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Maldiciones adquirió el pueblo por la ignorancia, por la terquedad y por vivir atado a un sistema religioso, donde usted y yo hoy podemos comprender las sagradas escrituras, este manual de vida, con ese entendimiento que a través del Espíritu Santo nosotros podemos obtener esa revelación. Es triste que usted diga, yo quiero haber vivido en aquel tiempo. ¿Sabe por qué? Porque usted hubiera sido la primera que gritaba, crucifícalo, porque todo el sistema religioso se dejaba llevar por la ley y querían cumplir la ley y estaban aferrados a la ley.
Y usted, si era una de esos religiosos, iba a ser parte de ese complot que iba a crucificar al mismo Cristo que anteriormente la había sanado, que anteriormente había hecho un milagro en su vida. Porque los que lo condenaron y gritaban, crucifíquele, crucifíquele, es aquellos que él había restituido algo en sus vidas. Por eso tenemos que prestarle atención a lo que sale de nuestra boca. Tenemos que tener entendimiento, hermano, los tiempos que estamos viviendo. Si Él dice que la ley de Moisés fue abolida y tenía caducidad, ¿por qué yo quiero volverla a vivir? Si hoy estamos viviendo por gracia y eso es lo que este ministerio, por eso nos llamamos Berea, tenemos que hacer honor a ese nombre que Jesucristo ha puesto en cada una de ustedes para esta hora y para este momento nos está educando para que no vivamos más en ignorancia y que no le digamos amén a toda persona que venga y se pare. Vamos a respetar cuando se nos enseñe, pero no vas a decir amén a todo, porque la revelación del Espíritu está llegando a tu vida. La revelación del Espíritu está abriendo tu entendimiento y por eso es mi oración cada día por cada una de ustedes, que los ojos del Espíritu se abran para que ustedes puedan entender la gracia, podamos entender el favor inmerecido que Dios hizo por cada una de nosotras. Y no porque hoy se esté celebrando Pesaj, no porque hoy se esté celebrando Semana Santa, es el día a día que nosotros tenemos que tener conciencia de ese sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí. Es tiempo, hermana, que dejemos de vivir un sistema religioso que nos lleva a vivir en esclavitud, donde Él, cuando Él vino, murió, resucitó, nos entregó libertad, libertad para tener ese gozo y esa paz que solamente Él nos la puede dar. Y si nosotros la recibimos de parte de Él, nadie se la puede quitar. Aprendamos a vivir en ese reposo de Él, mis hermanas. Aprendamos a deleitarnos en su promesa. Aprendamos a gozarnos quiénes somos en Él. Qué privilegio, mis hermanos. Yo no quiero vivir en la época que crucificaron a Jesús. Quiero vivir en esta época que Él me trajo para vivir bajo la ley del espíritu de vida, no bajo la ley mosaica. No bajo la ley mosaica que tenía caducidad. Esta ley es la que nos tiene que dar más hambre por conocerla. Esa ley del espíritu de vida que nos va a vivificar, que nos va a dar vida y nos va a dar vida eterna. Así que esta es la enseñanza de hoy. Solo permítame orar para que después podamos participar de la Santa Cena. Padre, gracias. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo en esta hora, yo clamo por cada una de nosotras y especialmente por mí, para que los ojos de nuestro entendimiento se nos abran cada vez más, Padre, para poder entender tu reino. Y al entenderlo, papá, podamos vivirlo en esa plenitud que tú quieres que nosotros lo vivamos. Cada una de esas instrucciones que tú tienes en tu legislación, que es tu palabra, es para nosotros hoy en día, para poder tener ese contentamiento, para tener ese gozo, esa paz, Señor. Y que ese fruto del Espíritu, Señor amado, en nuestra vida, Señor, cada día, Señor, vaya siendo evidenciado, Señor amado, no por nosotros, sino gracias a tu misericordia y gracias porque nos dejemos guiar a través de tu Santo Espíritu, Señor. Bendice a cada vida aquí presente como la que posteriormente escuchará, papá. Todo esto yo lo pido en el nombre que sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. A ti la gloria, a ti la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios bendiga.